Muy bien, en esta mañana le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que nos acompañe y a la corte de ángeles y también a los otros mundos que nos ven en este gran conflicto entre el bien y el mal. Donde tenemos que pelear una pelea real. Es una pelea entre Cristo y Satanás. Los que seguimos a Cristo, el autor de la vida, y los que siguen a Satanás, el autor de la rebeldía y del pecado y de la maldad y de la enfermedad. Entonces aquí cada uno tenemos que definir hacia dónde queremos. Seguir enfermos, desobedeciendo, patrocinando las obras del enemigo, todas las obras que él hace, invirtiendo los dineros en lo que Satanás nos pide, o invertiremos en lo que Dios nos ha dado en la obra real que Dios nos pide. Si hasta aquí lo hemos hecho mal, pedirle al Señor, Señor, perdóneme y ayúdeme a no malversar los dineros ni los dones que tú me has dado. No solamente es plata, ni ciencia, ni riquezas, lo que nos puede dar la libertad al pecado. Lo que nos da la libertad al pecado es Cristo Jesús, es su gracia. Y su gracia significa que es Él el que me da la fuerza, el poder para vencer el pecado. No es la gracia, esa gracia suelta que siempre hemos escuchado. Una gracia donde yo sigo pecando. Dios me perdonó y yo sigo en la misma. Yo sigo pecando, ofendiéndolo, desprecio su longanimidad, desprecio su misericordia, desprecio su paciencia, desprecio todo el tiempo que me ha regalado y desafío las leyes de Dios pisoteándolas y sigo en las mismas, y con eso digo que soy salvo por gracia y que ya Dios me salvó y que ya sigo en las mismas. Y entonces de aquí en adelante lo que hago es progresar. Ya Cristo me salvó del pecado, de la ruina del pecado, de lo que antes yo era gentil, andaba como incircunciso, pecando y haciendo de todo tipo de pecado. Ahora paso a la gracia y sigo siendo el mismo incircunciso, pecando con la misma idolatría, pero de otra forma. Ahora peco diciendo que su gracia me ha liberado y que Cristo me ama para seguir yo pecando. Mire el cambio que hemos hecho. Qué engaño del enemigo. Y esto es donde está envuelto todo. El sistema falso, eso es lo que ha enseñado. Según Apocalipsis 17:1. El sistema falso que Satanás ha puesto, en eso tiene engañada a sus feligreses. En eso. Haciéndoles ver que se puede hacer las cosas malas con las buenas y que no es pecado. Vino de Babilonia. Y en eso ha hecho, en el mismo Apocalipsis 17:5, con las hijas de la gran ramera, sus hijas que le han nacido, sus hijas que están conforme con lo que su madre hace. Entonces montaron movimientos aparte, iglesias aparte, y ellas pues no abandonaron tampoco el vino de Babilonia, las tradiciones, también lo mismo. Entonces ya no están con su madre, tienen su iglesia aparte, comen su pan aparte, sus vestidos aparte, su justicia aparte, su ley aparte, aman a Dios como quieren, solamente quieren llevar el nombre de Cristo y siguen los mismos rumbos del mundo. Siguen siendo incircuncisos, solo que ahora en una iglesia aparte, en un movimiento aparte, como independiente, pero sigue siendo la misma persona, no ha podido librarse del pecado. Porque han tomado la gracia mal, la gracia la han tomado para seguir en el pecado. No para dejar que Cristo los cambie, los transforme, sino para seguir en la misma sinvergüencería. Ahora de otra forma, ahora yo aquí puedo tomarme una cerveza o cervezas, aquí puedo celebrar cumpleaños sin cerveza, aquí puedo celebrar el cumpleaños a la iglesia, a los hermanos, aquí yo puedo traer almas que se bauticen sin pedirle muchos requisitos que la Biblia manda, y los bautizo. Entonces los meto como incircuncisos, como gentiles, los meto con todos los pecados que tienen, pero ahora los legalizo, que sigan en la misma, y aquí ahora les digo que con Cristo ya fracasaron, allá la droga le quitó la plata, le quitó los hijos, los enfermó, ahora los dentro acá en la gracia barata, no la que Cristo da, que es para liberarnos del pecado, para hacernos nuevas criaturas, sino en esa gracia barata los meto acá, y acá les propongo cómo hacer un curso en el SENA, a los que no lo han hecho, cómo montar un negocito y cómo vender cosas que hacen daño, pero no importa, ahí va la bendición de Dios. Entonces esas personas se sienten motivadas porque ahora allá cuando eran circuncisos, gentiles,
lo habían perdido todo por todas clases de vicios, toda esa idolatría, habían perdido su hogar, a sus hijos, a su esposa, habían perdido la reputación, ya nadie los quería, en la cárcel, ninguna plata les alcanzaba porque todo era para los vicios. Ahora acá entran a una iglesia y acá les prometen que Cristo los va a renovar, pero los va a renovar en el mismo pecado. Porque como los aceptan en el mismo pecado, la persona no es consciente de el daño que causó, el daño que hizo, el daño ocasionado en su familia, en sus hijos, las pérdidas de sus hogares. No es consciente de eso, y acá pues volvemos y los traemos, y acá los que los felicitamos para que siga una nueva vida, pero una nueva vida donde ya no fuma cigarrillo, pero sigue jugando ñonga, sigue jugando fútbol, sigue comiendo de todo lo que le hace daño, y le decimos que Cristo de esa manera lo está transformando y que ahí va a ver al Mesías. Cuando es mentira, ahí no lo puede ver, porque mientras no sea parte del pecado, no reconozca su pecado, no reconozca sus errores, no reconozca su orgullo, su yo, no le permita al Señor ser transformado y darse cuenta la desgracia, el pasado, todo lo que ha cometido, todo el daño que ha ocasionado, cómo ha dañado el medio ambiente, cómo por su mala vida ocasionó problemas en su hogar, con sus hijos, a la gente, cuánta gente tumbó, cuánta gente engañó. Entonces entra acá, y acá entra con el traje de Jesús, pero sigue pensando otra vez en cómo superarse, cómo volver a montar su empresa que antes fracasó, cómo superar otra vez económicamente. Entonces aquí lo que me están motivando es otra vez a tener plata, lo mismo que en la circuncisión atrás hice, que buscaba era plata para vicios, para la cagüetería, para las drogas, para comer, para enfermarme. Entonces aquí ahora voy a buscar plata de otra forma para seguir comiendo lo mismo que comía ya, que me destruyó la salud, pero con la mentalidad que el Señor es el que me está bendiciendo por acá. ¿Cómo estamos colocando la gracia de una manera tan distinta a la que Dios habla? Es muy distinta la gracia que muestra Efesios 2:10. Mire, Efesios 2:10, mire la gracia que muestra. Muestra una gracia real. 2:10 dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviéramos en ella. Por tanto, acordado de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por lo llamada incircuncisión hecha con manos de carne. En aquel tiempo estáis sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, en ese tiempo estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. Andábamos en este mundo realmente muertos en delitos y en pecados. No conocíamos la gracia, no conocíamos el poder de Dios. Nuestra rebeldía nos tenía de golpe en golpe, de problema en problema, en pecado, en fracaso, pérdidas por todos los lados, pérdidas de hogares, fracasado en todo tipo de plata que buscaba, el diablo me la quitaba, bien fuera para la moda, bien fuera para la mala alimentación malsana, que es una alimentación que no está de acuerdo al plan divino. Es malsana por eso, porque le han cambiado el objetivo y el rumbo que Dios dio. La alimentación original usted la encuentra en Génesis 1:29, frutas y frutos secos, y cantidad de frutas, porque es variedad de frutas, para que nadie tenga excusa de que no la encuentra. Pero el diablo nos ha metido el cuento de que si la fruta que viene de España, de Medellín, de otros países, no la conseguimos, entonces las otras no las tienen. No, todas las frutas tienen propiedades para todo tiempo, para toda persona, de toda categoría y de toda cultura,
y de toda economía. Así que aquí no se queda atrás, nadie tiene excusa de que no pueda comer alimento de Dios. Satanás Satanás se ha aprovechado en la mente de los hombres avarientos, ávaros y orgullosos a que acaparen todo para ponerle valor agregado mucho más, 5, 3, 10 veces más, para que el pobre no pueda comer. Porque ese es el plan del enemigo. El plan del enemigo es que el pobre, el afligido, la viuda, el que ama a Dios, el que realmente le honra y obedece a Dios, y el huérfano y el extranjero que ama a Dios realmente de corazón, de espíritu y en verdad, adoradores en espíritu y en verdad, le quede difícil poder conseguir el alimento. Y entonces se quejen contra Dios. Y ustedes miran que en el mundo la gente pobre se queja contra Dios. Le echan la culpa a Dios de lo que hacen los hombres que ellos tantos confían, sus políticos, sus líderes, sus empresarios, sus amigos, los que tienen plata, los que se ríen, los que se burlan, los que son avispados para coger el dinero, las empresas. Entonces, al final los pobres, que son muchos, en el mundo sufren mucho más, sufren 10, 20 veces más el dolor de su pobreza sin Cristo. Entonces, este tipo de personas, en la cual yo participaba, era incircunciso, gentil, pues sufrí mucho, porque sufría porque no tenía el medio, sufría porque era imposible comer lo que Dios decía en su palabra, porque lo tenían los acaparadores, los listos para engañar, para enriquecerse a costilla del pobre, a costilla de la viuda, a costilla de los necesitados. Porque los ricos no se hacen ricos solos, se hacen ricos con los pobres, aprovechándose del pobre, de la necesidad de aquel que no tiene, lo humilla, le pinta un cuadro distinto para mantenerlo dentro de la misma necesidad, que dependa de él, que no vaya a depender de nadie más, que cuando él diga algo, lo haga para manipularlo, para que cuando llegue el evangelio a esa pobre persona, esa viuda, a ese huérfano, a ese atribulado y a ese extranjero, le sea imposible poder escuchar otra voz que no sea la de su amo, que lo manipula con la comida, con el vestido y con lo que bebe. Beber lo natural. Entonces, de esta manera, amarrados, no teníamos esperanza, muertos en delitos, manipulados por el enemigo, y viendo dificultades, viendo cómo el enemigo nos robaba los hijos, nos robaba la esposa, cómo el amigo nos quitaba la esposa, el uno le quitaba al uno, el otro le quitaba al otro, cómo habían defraudes, engaños, los mejores amigos traicionaban, se quedaban con la empresa, se quedaban con el negocio, con la casa. Bueno, esto es un desorden totalmente, por eso se llama tinieblas, porque en las tinieblas se practica todo tipo de incircuncisión, todo tipo de pecado, todo tipo de maldad, todo tipo de desorden. Es una Babilonia, es un desorden, es algo que no se puede explicar cómo se mueve tanto el pecado por todos los lados. Tantas desgracias, tantas ruinas, tantas enfermedades. Y por eso vemos tantas clínicas. Y cada día vemos aumentar clínicas. Cada día vemos aumentar la policía más, de diferentes colores, diferentes estratégicas, porque es que el pecado por todos los lados se disfraza y cada día aumentan más los crímenes, más la forma de robos, más estrategias. Y entonces montan especialidades de policías especializadas en esto, otras especializadas en aquello, porque los crímenes se aumentan, la maldad se aumenta. Vemos cómo se aumentan droguerías por todos los lados, porque la enfermedad cada día es más y más. Los médicos, la ciencia, hacen estudios mucho más avanzados porque no son capaces de encontrar realmente, llegar al final de decir, hemos encontrado el problema de la enfermedad para controlarla. No han sido capaces.
porque cada día más enfermos, más enfermedades, les queda grande a la ciencia. Hay muchas enfermedades que le quedan grande a la ciencia. No saben de dónde radican, no saben cómo solucionarlo. Y lo poco que saben, entonces la gente los pone como dioses. Entonces estos pobres muchachos piensan que saben mucho, pero el pecado avanza, las enfermedades avanzan. El COVID-19 le fue fácil a la ciencia poder superar el número de muertos, ¿no? Se llevó a todo el mundo, se llevó cantidad, millones de personas. ¿Por qué? Porque el cuerpo está debilitado, porque la ciencia no quiere reconocer que lo que debe entender es que las enfermedades vienen por haber comido lo que Dios no ha dicho que comamos, por haberle hecho caso al enemigo, por no comer las frutas y los frutos secos originales, no esos frutos secos que ahora hacen que los fritan, que les echan cosas que para llamar la atención, para dañar y pervertir el gusto, ¿no? Frutos secos reales, secos es el maní, sin ningún componente, sin echarle ni abrazarlo, ni echarle colores, ni nada. Maní, maní. La almendra. Frutos secos. Es eso. No con especies, no las especies, porque las especies no sirven para el organismo, porque inflaman, porque son especies que no ayudan al organismo, para nada ayudan, son muy ricas. Esas especies eran puestas en el santuario para ser quemadas, para olor grato, para cuando rociaban la sangre. Recuerde que duraban todo el año en el santuario rociando la sangre de la muerte de un cordero que simbolizaba la sangre de Cristo Jesús. Era un símbolo de Cristo Jesús, el cordero que iba a morir, que sufría, pagaba con su sangre por cada uno de nosotros. Cristo lo hizo, Cristo sufrió y derramó su sangre para podernos salvar. Hizo ese sacrificio grande. Fue anegado, aceptó la copa, aceptó beber la copa del dolor, aceptó vivir en la escuela en la cual usted y yo debemos entrar, en la escuela del sufrimiento. Cristo entró en la escuela del sufrimiento. Cristo no andaba pecando, Cristo no estaba pecando, Cristo no era incircunciso, Cristo no pecaba. Pero pasó por la copa, tomó la copa, aceptó la voluntad del Padre, fue sumiso en todo, aceptó el plan de redención, aceptó tal como el Padre lo dirigía. Siendo Dios se hizo hombre, aceptó vivir una vida como sufriente, ser maltratado por su familia, por sus amigos, sus mejores amigos, sus discípulos, por todo el mundo, por sus dirigentes, por su iglesia, que todo lo dio, como la llamó, sin tener nada, sin merecer nada, la llama y le da de todo, le da todos los medios y resultan haciendo las cosas contrarias. Pone un fruto original y después sale un fruto silvestre, totalmente distinto al original. Eso era dolor para mi Señor, saber que había llamado a una iglesia, había llamado a un pueblo y un pueblo se desvió. Tantos años, 4000 años, y se dejaban engañar del enemigo. Los ángeles en el cielo se dejaron engañar, o sea, Lucifer se dejó engañar por el pecado, y Lucifer engañó a los ángeles. Una tercera parte se trajo del cielo, que le creyeron a un ángel que fue creado. ¿Sí? El pecado como es tan misterioso, como un ángel creado, otros que son creados le creen a un ángel creado y no le creen al Dios que los creó. Y el Dios que lo creó invita a su hijo a ser ángel para que se ponga al nivel de ellos, y lo hace. Y Cristo, siendo ángel, no se dejó corromper por este ángel y no tomó esa decisión. Y los otros ángeles que quedaron también, mira, hay fieles de Satanás y hay fieles de Cristo. Tú decides a dónde quieres estar fiel. ¿Quieres ser fiel a Cristo, al dueño del universo, al que todo lo tiene, al que todo lo da, al que nos da la vida, al que es dueño de todo, de tu vida, al que es
es dueño del universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, al que hizo la naturaleza, los mares, los ríos, al que da el alimento a buenos y a malos, o se quiere aliar con aquel que solamente se lo lleva de mero palabrerío, de meras promesas de palabras, y lo induce a robar, a matar, a meterse en drogas, a quitar de la mujer a su amigo, o quiere aceptar a Cristo de corazón y vivir una vida consagrada a Él. Usted es el que decide, Dios le deja a usted decidir. Adán y Eva tomaron la decisión de seguir a Cristo, pero después se dejaron engañar por Satanás. Y Satanás pues se ha creído que él es el dueño del mundo, que es el que manda, porque maneja la plata, mire, y la maneja de una manera muy bien organizadita, porque todo lo tiene bien organizadito. Muy bien que nadie se dé cuenta y se percate que está siendo engañado. Maneja los dineros, la plata, el oro, la esmeralda, todo. ¿Y cómo lo maneja? Pues con los seres humanos. Los manda a que vaya y saque oro, saque perlas, saque esto, monte empresas, monte licoreras, monte cervecería, monte una lonchería, monte una panadería de pan blanco, monte una que tenga pan semi-integral para engañar a los que medio tienen los ojos abiertos. Todo el mundo quiere engañar. Las modas, todo es de él. Y entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que es ser un incircunciso. Es andar en tinieblas, es andar sin esperanza, muertos en delitos, en pecado. Ahora el Señor nos manda, nos llama a su luz admirable. Y para llamarnos a su luz admirable quiere hacernos hechura suya. Nos ofrece su gracia, nos ofrece la justificación por la fe, nos ofrece que si reconocemos, primero, si reconocemos la luz admirable. Segundo, al reconocer la luz admirable, entonces empezamos a reconocer que en las tinieblas que andábamos, el mal que hicimos y ocasionamos. Y que hasta el día de hoy, pues nos duele. Y por eso es que Satanás ha puesto todo género de música. Por eso es que usted ve en las casas rancheras, en las cantinas rancheras, baladas, ve todo tipo de música. Y la gente pone en los negocios, en todas partes, en la plaza, en todo. Lo llevan en el bus, en el celular. Ahora se ponen el celular acá y aquí ponen la música y más cerquita al oído, porque Satanás no quiere soltar al incircunciso, no quiere soltar al incrédulo, no quiere soltar a la persona orgullosa, vanidosa, porque los tiene engañados. Y entonces los hace torturar, los hace sufrir, los hace que se maten, que se den cuchillos, se den plomo, que roben, que le den plomo a la policía y que la policía les dé plomo y que el gaula, el ejército, los jueces del mundo